Si alguna vez pensaste que estar sola era una derrota, quédate, porque hoy descubrirás que puede ser el inicio de la etapa más poderosa y libre de tu vida. Vivir sola. Durante muchos años esa simple condición ha sido vista como una señal de fracaso, como si el hecho de no estar acompañada indicara que algo salió mal. Pero quiero que pienses en esto. ¿Y si vivir sola no fuera una derrota, sino un acto sagrado de libertad? ¿Y si, en lugar de preocuparnos por no tener a alguien al lado, aprendiéramos a ver el valor inmenso que hay en caminar por cuenta propia? ¿De dónde surgió la idea de que estar sola es algo que debemos explicar o justificar? ¿Quién nos hizo creer que la independencia femenina es sospechosa o incompleta? Este mensaje no busca repasar heridas del pasado ni hacer énfasis en lo que falta. Todo lo contrario. Hoy hablaremos de la verdad liberadora de vivir sola, no como un error que deba ser corregido, sino como una bendición que puede levantar el alma. Quiero que reflexionemos juntos. ¿De verdad estamos incompletas si no hay alguien al lado? ¿O será que hemos heredado creencias que ya no tienen lugar en el corazón de una mujer que ha aprendido a caminar con Dios? Vamos a examinar esas ideas que llevamos dentro sin darnos cuenta. Vamos a deshacerlas, no con amargura, sino con evidencia, con compasión y sobre todo con fe en lo que Dios ha sembrado en cada una de nosotras. Hablaremos del espejismo, de la dependencia emocional, de cómo esa soledad que a veces asusta puede convertirse en un espacio sagrado para redescubrir a la persona más importante, tú misma. Veremos cómo los modelos románticos de antes, tan idealizados, nos enseñaron a valorarnos según si alguien nos escogía o no. Y comprenderemos por qué ahora es urgente liberarnos de esas cadenas que no nos pertenecen. También hablaremos de la imagen colectiva, esa mirada inconsciente que la sociedad lanza sobre la mujer sola, y cómo, al enfrentarnos a esa mirada, comenzamos una verdadera transformación interior y emocional. Verás que decir no a lo que no nutre tu espíritu no es rebeldía, sino obediencia a la verdad de tu alma. Que caminar sola no significa estar perdida, sino que conoces el rumbo que Dios te ha dado. Y lo más importante, aprenderemos que el verdadero amor no nace del miedo a estar solas, sino de una libertad que solo Dios puede sostener. Que cada mujer que abraza su vida con dignidad, aún en soledad, es una semilla viva de una nueva forma de ser mujer, una forma que no se arrodilla ante el miedo, sino que camina de la mano de su Creador. Por eso quédate, porque lo que vamos a descubrir no es una simple reflexión, sino una verdad que puede sacudir la raíz misma de lo que creíste por años. Durante siglos, la historia fue repetida como una canción. Una mujer no estaba completa sin un hombre. Se nos dijo que el amor no era una opción libre, sino una necesidad urgente, una pieza que faltaba en nuestro rompecabezas. Desde niñas escuchamos cuentos donde la felicidad llegaba solo cuando aparecía el hombre perfecto. Vimos películas, leímos novelas, escuchamos canciones que reforzaban esa idea. Sola, no eres suficiente. Sola, no estás completa. Pero ¿qué ocurre cuando comenzamos a cuestionar todo eso? ¿Qué pasa cuando abrimos los ojos y reconocemos que esa historia no es una verdad eterna, sino un molde social que ha limitado nuestra libertad? Mario Alonso Puig, en sus enseñanzas, nos recuerda algo que también aprendemos en la palabra. El crecimiento verdadero comienza cuando dejamos de entregar nuestra alegría al juicio ajeno, cuando entendemos que nadie puede llenarnos porque Dios ya nos creó plenas. La dependencia emocional no es amor, es temor.
es la creencia equivocada de que debemos ser rescatadas, que nuestro valor depende de ser escogidas. Es buscar afuera una validación que ya fue dada desde el cielo. Y esta mentira ha echado raíces tan profundas que muchas veces ni siquiera la reconocemos. La cultura, la religión mal entendida, las normas sociales, todas han colaborado en sostener esta visión por generaciones. Un sistema que favoreció ciertos poderes, pero que nunca fue pensado para el florecimiento del alma. Cuando una mujer toma la decisión de vivir sola y lo hace desde una profunda conciencia de sí misma, no está simplemente eligiendo un estilo de vida, está rompiendo cadenas que han estado sujetas por generaciones. Está desafiando la idea impuesta de que la soledad es sinónimo de abandono o rechazo. Muy al contrario, cuando una mujer decide habitar su soledad por elección y no por resignación, está proclamando con firmeza que su paz interior, su gozo y su sentido de vida no dependen de nadie más. No se trata de rechazar el amor compartido, porque amar a otro ser humano, caminar juntos por la vida, puede ser una de las mayores bendiciones que Dios nos concede. Pero hay una gran diferencia entre elegir amar y necesitar amor para sentir que valemos algo. Esa diferencia transforma por completo la manera en que vivimos nuestras relaciones. Cuando el amor se convierte en necesidad, la relación se transforma en una carga, en una búsqueda desesperada por llenar vacíos. Es como si dijéramos: dame amor, porque sin ti no tengo identidad. Pero cuando uno ha encontrado plenitud en Dios y en sí mismo, entonces amar deja de ser una transacción para convertirse en un regalo. Se ama libremente, sin exigencias. Se dice: te elijo, pero no porque me falte algo, sino porque estoy completa contigo o sin ti. Esa mujer que se libera del mito de la dependencia emocional no endurece su corazón. Al contrario, se vuelve más verdadera. Ama con valor, porque su amor brota de una fuente llena, no de una necesidad. Y cuando ella comprende que nadie más puede hacerse responsable de su dicha, entonces comienza a caminar con la frente en alto, sin buscar muletas, sin buscar salvadores. El otro ya no es una tabla de salvación, ni un trofeo, ni una excusa para evitar mirarse por dentro. El otro es simplemente un compañero en el viaje de la vida. Así, la mujer que ha alcanzado libertad emocional ya no le teme a la soledad. No necesita llenar espacios vacíos, porque ya se sabe completa. Y si en algún momento decide compartir su camino, lo hará desde una generosidad que no encadena ni exige, sino que honra y celebra. Eso es una revolución verdadera. Una revolución sin pancartas, sin alborotos. Se percibe en la calma de su espíritu, en la fortaleza de su andar, en la certeza con la que mira hacia adelante. Por muchos años se nos enseñó que la soledad era un castigo, una señal de derrota. Se creía que aquellos que no podían retener el amor ajeno quedaban condenados a ella. Pero ahora sabemos que esa mirada fue equivocada. La soledad, cuando es elegida con sabiduría, se convierte en un altar, un lugar sagrado donde puede florecer la transformación más genuina. Porque en medio del silencio voluntario brotan aspectos del alma que antes se perdían entre el ruido del mundo. Hoy en día vivimos rodeados de estímulos. Las redes sociales, los compromisos, las expectativas, todo nos arrastra hacia afuera y nos desconecta del centro. Por eso, aprender a habitar la soledad con serenidad y dignidad es un acto valiente, contracultural. No es desconexión, no es aislamiento, es regresar al hogar interior. Es en esa intimidad donde aprendemos a escuchar la voz que Dios ha sembrado dentro de nosotros. En ese terreno silencioso
nacen la verdad, el propósito y una paz que no depende de las circunstancias externas. Y a menudo nuestras mayores crisis no surgen por estar solos, sino por haber abandonado nuestro propio espacio interior, por haber entregado nuestra alma buscando aprobación ajena. Ese temor a estar solos nos lleva a aceptar relaciones mediocres, a conformarnos con menos de lo que merecemos, a vivir desde el vacío. Pero cuando una mujer abraza su soledad como un santuario, todo cambia. Deja de ser un lugar oscuro y se convierte en un taller de autodescubrimiento. Allí aprende a dialogar con sus temores, a mirar sus heridas sin disfrazarlas, a reconocer que incluso en el silencio sigue siendo completa. Y en ese lugar sagrado comprende que no hay vacío que llenar, porque ya ha sido colmada por la gracia de Dios. Hay búsquedas que realizamos afuera cuando en realidad las respuestas han estado siempre en nuestro interior, en ese lugar íntimo donde el alma conversa con Dios. No se trata de huir del mundo, sino de levantar dentro de uno mismo un refugio tan firme, tan iluminado por la presencia del Señor, que ninguna tormenta exterior pueda derribarlo. Cuando una mujer aprende a quedarse a solas con su propia alma, descubre la belleza de su compañía, aprende a saborear los minutos sin el ruido de la prisa, vuelve a sentir compasión por lo que antes había olvidado y cultiva un lazo auténtico con la vida que Dios le ha regalado. Vivir esa soledad como si fuera un santuario cambia la manera en que vemos al mundo. Ya no es una mujer incompleta, sino una hija de Dios que ha elegido sanar, crecer y fortalecerse desde dentro. La soledad deja de ser espera vacía y se transforma en una elección firme de amor propio y expansión del espíritu. Una mujer que honra ese tiempo consigo misma no necesita convencer a nadie. Su sola presencia irradia una calma poderosa. Su existencia se convierte en testimonio silencioso de que la verdadera riqueza no está en sumar relaciones, sino en construir una comunión profunda con el alma. Así, la soledad ya no es peso, sino regalo. Regalo que permite renacer, redefinirse y recordar que la fuente de todo amor, propósito y alegría ya había sido sembrada por Dios desde el principio en su corazón. Desde la infancia nos alimentaron con un retrato del amor tan idealizado que resultaba casi imposible alcanzarlo. Crecimos soñando con ese amor que todo lo cura, todo lo redime, todo lo justifica, como si amar fuera un destino marcado y no una decisión consciente. Se nos hizo creer que el valor más alto de una persona era ser elegida, deseada, amada por otro. Ese relato se fue colando en canciones, películas, libros, conversaciones y hasta en los consejos de los más mayores. Pero esa imagen romántica no solo distorsionó nuestra idea del amor, también hirió nuestra relación con nosotros mismos. Nos dijeron que encontrar el amor era el premio mayor, la meta final, la cima de la vida. Y sin notarlo, empezamos a medir nuestro valor por nuestra capacidad de atraer o sostener una relación, y no por la firmeza de una identidad que nace del espíritu y se edifica con verdad. Es necesario desmontar esos guiones heredados que nos han guiado con una brújula rota. El verdadero problema de ese amor idealizado no es que hable de amor, sino que nos ofrece una versión parcial, a veces dañina, de lo que realmente significa amar. Nos promete un amor sin errores, sin final, sin esfuerzo, cuando el verdadero amor es imperfecto, exige entrega diaria y se construye entre dos personas que deciden crecer juntas con paciencia y fe. Derribar esa idea del amor como salvación nos permite comprender que el amor no viene a llenar huecos,
sino a acompañar una vida ya plena. Nadie puede llevar la cruz de nuestra felicidad ni curar las heridas que no hemos entregado a Dios. Esa labor es individual y sagrada. Cuando uno se libera de ese modelo, comienza a ver el amor como un acto libre, no como un rescate. Se aprende a amar desde la verdad, sin cadenas ni expectativas irreales. Se empieza a valorar aquellas relaciones que nos animan a crecer, que nos sostienen sin imponerse, que nos inspiran sin anularnos. Una persona que ha dejado atrás ese molde romántico ya no le teme a la soledad, porque ha descubierto que su alegría no depende de nadie más. No siente su vida incompleta si no hay pareja, porque su propósito nace de lo alto, no de otro ser humano. Cuando ama, lo hace con libertad, no desde el miedo ni desde la carencia. No se trata de renunciar al amor, sino de elevarlo, de comprender que el amor verdadero no es promesa eterna ni escudo contra el dolor, sino encuentro sagrado entre dos almas libres que eligen caminar juntas, aceptando sus diferencias y abrazando sus imperfecciones. Así es como el amor se convierte en un reflejo del amor de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así, cuando uno deja atrás las ideas románticas que distorsionaban el verdadero sentido del amor, se abre la posibilidad de vivir un amor auténtico, profundo y liberador. Un amor que no impone sacrificios absurdos ni exige promesas que nadie puede sostener, sino que se fundamenta en la presencia, el compromiso y sobre todo la verdad del corazón. El propósito no es hallar a quien venga a rescatarnos, sino compartir el camino con alguien, mientras cada cual aprende a salvarse con la ayuda de Dios. A través de los siglos, la imagen de la mujer ha sido empañada por una multitud de expectativas culturales, sociales y hasta religiosas, que rara vez captaron su verdadera dignidad. Lo que la psicología llama la sombra colectiva no es más que ese cúmulo de creencias profundas que una sociedad arrastra sin saberlo y que influyen poderosamente en la manera en que se perciben ciertos grupos. En el caso de la mujer, esa sombra ha sido particularmente pesada, cargada de contradicciones, exigencias ilógicas y papeles asignados que, generación tras generación, han condicionado su identidad y su libertad. Desde las imágenes idealizadas de la mujer mártir hasta los temores a la mujer independiente, esa sombra ha tejido una historia que impide muchas veces que la mujer viva con autenticidad. Se espera de ella que sea fuerte, pero no demasiado, que sea sensible, pero sin incomodar, que ame, pero sin exigir, que sea hermosa, pero sin mostrarse segura. Cada una de estas exigencias actúa como un peso invisible que frena su crecimiento interior. Parte fundamental de nuestro desarrollo espiritual consiste en mirar de frente esa sombra, tanto la que llevamos dentro como la que la sociedad proyecta. No se trata de levantar la voz desde la amargura, sino de permitir que la luz de Dios alumbre esas zonas oscuras, trayendo comprensión y una mirada nueva sobre lo que significa ser mujer en este tiempo. Una mujer que vive sola, que toma decisiones propias y se aleja de los esquemas de siempre, suele chocar con esa sombra. No porque haya hecho algo malo, sino porque su forma de vivir cuestiona sin palabras las reglas que el mundo da por sentadas. Su sola presencia pone al descubierto esas viejas estructuras que ya no tienen sentido. Cuando una mujer decide ser fiel a lo que Dios ha puesto en su corazón, puede que enfrente rechazo o que no la comprendan. No porque haya algo erróneo en ella, sino porque su autenticidad deja al descubierto los temores y limitaciones que otros aún no han querido reconocer.
Es por eso que ese camino de transformación personal puede sentirse tan solitario y al mismo tiempo tan profundamente sanador. Aceptar esta verdad no es rendirse, sino reconocer que cada paso hacia la autenticidad es una pequeña victoria contra esa sombra colectiva. Cada mujer que se respeta a sí misma, que elige nutrir su interior en lugar de conformarse con las expectativas de afuera, no solo se está liberando, sino que está abriendo un nuevo horizonte para otras. La verdadera transformación no siempre se manifiesta de forma ruidosa. Muchas veces ocurre en lo oculto, en lo cotidiano, en decir no cuando antes se decía sí por miedo a desagradar, en poner su bienestar por encima de lo que otros esperan, en mantenerse firme en su verdad aunque moleste a quienes prefieren lo de siempre. Esa sombra no se vence con batalla, sino con luz. Y cuanto más despiertos estamos a esas cadenas invisibles, menos poder tienen sobre nuestra vida. En ese proceso, cada mujer que vuelve a su verdad, que se reconcilia con su libertad, se convierte en un testimonio vivo para otras, en una guía silenciosa que demuestra que sí es posible vivir con integridad, aun cuando el mundo susurra que no se puede. Esa transformación interior es uno de los retos más grandes que una mujer puede abrazar. No sucede de inmediato, ni por un solo evento. Es un caminar con Dios, paso a paso, confiando en que todo lo que nace en la luz dará fruto en su tiempo. Es un camino callado, lleno de partidas internas y nuevos comienzos, donde se deja en el pasado lo que una vez pareció imprescindible, pero que hoy ya no resuena con la verdad que Dios ha escrito en el corazón. Durante años se creyó que ser emocionalmente maduro significaba soportarlo todo en silencio, aguantar, renunciar a sí mismo. Pero ahora, bajo la luz del Espíritu, comprendemos algo más profundo. Madurar en lo emocional es reconocer las emociones como parte del alma, aceptarlas, aprender de ellas y actuar guiados por la conciencia, no por impulsos ni por el deseo de agradar a todos. El crecimiento verdadero no ocurre sin una mirada honesta hacia adentro, y esa mirada no puede darse en medio del ruido constante, sino en el silencio íntimo, donde uno se encuentra con sus heridas, sus temores, sus deseos ocultos y esos sueños que quedaron arrinconados. Cada mujer que se atreve a mirar su interior, más allá del papel que la sociedad le ha impuesto, está dando ese primer paso hacia una madurez que no depende de la aprobación de nadie, sino de la relación personal con su Creador. El cambio comienza cuando dejamos de buscar respuestas en los demás y aprendemos a escuchar la voz suave del Señor dentro de nosotros. Es fácil extraviarse entre tantas voces que dictan cómo se debe vivir, cómo se debe amar, cómo se alcanza la felicidad. Pero llega un punto en que ese murmullo externo se hace insoportable y entonces nace una necesidad urgente de volver a la fuente, a lo esencial, a lo verdadero. Madurar emocionalmente también significa aprender a cargar con el propio dolor sin usarlo como excusa para herir a otros. Convertir las heridas en lecciones de vida y no en excusas para el resentimiento. Es entender que cada dificultad que atravesamos no vino para destruirnos, sino para revelarnos esa fuerza que Dios ha plantado en lo más profundo del ser. La transformación no requiere ser perfecto, sino ser sincero, tener el valor de decirse la verdad, incluso cuando duele. Es una de las formas más puras de valentía. Reconocer que ser vulnerable no es ser débil, sino abrir la puerta a una fortaleza más real y más humana. Dejar de fingir ser quien otros esperan para comenzar a vivir como realmente uno es, aunque eso signifique romper con expectativas o romper moldes que vienen de generaciones. Una mujer que ha recorrido este sendero interior
ya no necesita probar nada. Su seguridad no se apoya en títulos, ni en logros visibles, ni en la validación de una pareja, sino en el conocimiento profundo de quién es ante Dios. Esa madurez se manifiesta en su paz frente a los problemas, en la claridad con la que establece límites y en la ternura con la que se permite ser humana, imperfecta y sin embargo plenamente libre. El mundo admira la fuerza visible, la que se impone, pero la fuerza verdadera está en quien ha sido derribado y ha vuelto a levantarse, en quien ha elegido cambiar en lugar de quejarse. Cada mujer que elige ese camino no solo transforma su vida, sino que, sin proponérselo, se convierte en una luz silenciosa para quienes la rodean. Porque aunque no se note a simple vista, la madurez emocional impacta profundamente en la forma en que se ama, se trabaja, se sueña y se vive. Transformarse por dentro no es un lujo, es una necesidad urgente para quien anhela no solo seguir existiendo, sino vivir de manera plena, alineada con su verdad más íntima y el propósito que Dios ha puesto en su alma. Ser auténtica es una expresión poderosa de la libertad que Dios nos ofrece. Para muchas mujeres, volver a ser auténticas requiere desaprender lo que un día creyeron necesario para sobrevivir. Significa quitarse máscaras que fueron útiles en ambientes donde ser uno mismo era visto como un problema. Desde niñas se aprende a leer las expectativas de los demás, a ser amables, a no causar incomodidad. Pero llega el día en que vivir para cumplir con esas expectativas se vuelve una prisión muy pequeña para contener la grandeza que hay dentro. La verdadera fuerza de una mujer no está solo en su capacidad de resistir, sino en su capacidad de mostrarse tal como es, aún sabiendo que puede perder aplausos o vínculos. La autenticidad no solo libera a quien la vive, también cambia el ambiente a su alrededor. Una persona auténtica inspira, confronta y siembra en otros el deseo de también ser genuinos. Vivir con autenticidad es un acto de coraje, no porque ser uno mismo sea algo agresivo, sino porque en un mundo habituado a las apariencias, la verdad personal puede parecer peligrosa. Pero una mujer que decide vivir fiel a sí misma, deja de pedir permiso para existir. Vive con la certeza de que su valor no depende de ser aceptada, sino de haber sido creada con propósito y amor por Dios. Y eso, querido oyente, es la raíz de una vida verdaderamente libre. Deja de esconder lo que piensas, de apagar la luz que Dios puso en ti, de forzarte a encajar en formas que nunca fueron creadas para reflejar tu verdad. Hay momentos en que decir no es uno de los actos más fieles al diseño que Dios hizo de ti. No se trata de un no violento ni de rebeldía, sino de un no que nace del amor propio, del respeto que brota del alma. Es un no a vínculos que drenan tu energía, a tareas que no encienden tu corazón, a demandas que aplastan el espíritu. Cada vez que una mujer se atreve a decir no desde el lugar correcto, está diciendo sí a la dignidad que el Señor sembró en su corazón, sí a su salud emocional, sí a su libertad. La autenticidad no significa ser perfecta ni tener todas las respuestas. Más bien, es reconocer la fragilidad humana, caminar con humildad y aceptar que no necesitamos agradar a todos para caminar en la verdad. Ser auténtica implica exponerse, permitir que te vean tal como eres, aun cuando algunos no lo entiendan. La mujer que vive en la verdad deja de buscar amor como recompensa y empieza a vivir desde el amor que ya habita en ella. Su forma de estar tiene una atracción especial, porque en un mundo lleno de máscaras, ella refleja la claridad de una vida honesta. No necesita levantar la voz ni forzar respeto. Su fuerza está en su consistencia, en esa manera de mantenerse firme en lo que cree, incluso
cuando sería más fácil rendirse. La autenticidad también conlleva una gran responsabilidad. Ser fiel a lo que Dios ha puesto en tu interior te exige revisar tus motivos, actuar con sinceridad y pedir perdón cuando fallas. No es usar la verdad como un látigo, sino vivir con integridad, donde lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están en armonía. La verdadera fuerza no impone ni domina, sino que transforma, despierta y sana. Cada mujer que se reencuentra con su esencia ayuda a construir una tierra donde la verdad ya no es motivo de vergüenza, sino de celebración. Y tal vez ese sea el cambio más poderoso que podamos hacer en esta vida. Tener el valor de ser lo que Dios soñó al crearnos. El camino de descubrirse a una misma es uno de los viajes más intensos que alguien puede hacer. Para la mujer, este viaje representa una forma silenciosa pero imparable de liberación. No se trata de volverse egoísta ni de alejarse del prójimo, sino de abrazar por completo la identidad que Dios tejió con tanto detalle. A muchas se les enseña desde niñas a definirse por lo que dan, como hijas, amigas, esposas, madres. Se les dice que su valor está en servir, en cuidar, en agradar. Pero este proceso propone soltar esa idea. Deja de mirar la vida a través de los ojos de los demás y empieza a mirarte con tus propios ojos. Pregúntate con sinceridad quién eres, más allá de los roles, más allá de lo que otros esperaban de ti. El verdadero poder surge cuando una mujer decide caminar hacia sí misma, sin disfraces ni excusas. Esto implica aceptar tanto su fuerza como su ternura, tanto sus luces como sus sombras, sus certezas y sus luchas internas. Cada paso hacia esta integración interior la acerca más a una autonomía emocional profunda, a la capacidad de sentirse completa sin necesitar validación externa. Este proceso de libertad no es recto ni sencillo. Hay que enfrentarse al temor al rechazo, a la soledad, a no ser comprendida. Hay que soltar versiones de uno mismo que alguna vez sirvieron, pero que ya no contienen la verdad que vive dentro. Y se necesita mucho coraje para permanecer fiel a lo que uno es, cuando encajar sería lo más cómodo. Esta transformación también nos lleva a redefinir lo que significa amar. Una mujer que ha recorrido este camino ya no busca que alguien llene vacíos, sino que está lista para compartir desde la plenitud. Su entrega no nace de la necesidad, sino de una decisión libre, madura y consciente. No espera que otros le den valor, porque ha comprendido que su valor viene de Dios, que es inmutable y no está sujeto a negociación alguna. La verdadera libertad que nace al reconocerse como hija única del Creador no se manifiesta en grandes gestos públicos, sino en decisiones cotidianas llenas de fe. Escoge rodearse de personas que la edifican en lugar de aquellas que desgastan su alma. Da prioridad a lo que está alineado con su llamado interior, en lugar de perseguir expectativas impuestas por un mundo que no la conoce. Vive conforme a los principios del Evangelio, aunque eso signifique caminar contra la corriente de esta era. En ese andar no desaparece el conflicto, pero sí cambia su naturaleza. Ya no se trata de luchar por ser aceptada, sino de avanzar firmemente en la verdad que Dios ha sembrado en su corazón, sabiendo que muchos no comprenderán su camino y que eso no es motivo de temor. La liberación verdadera no consiste en cambiar a los demás, sino en dejar de desear su aprobación. Cada mujer que elige caminar hacia su identidad en Cristo está proclamando, aunque en silencio, un mensaje eterno. Que la plenitud no está fuera, sino en lo profundo del alma. Que ser fiel a lo que una es no solo es posible, sino que es la voluntad de Dios.
y que no hay mayor testimonio que una mujer que ha decidido ser, sin ataduras ni máscaras, quien ha sido llamada a ser. Hoy, la feminidad atraviesa una transformación profunda, callada pero imparable. Durante generaciones se la encasilló en moldes rígidos que dictaban cómo debía comportarse, qué debía desear y cuál era su papel en el mundo. Pero ahora, una nueva comprensión florece. No como una protesta ruidosa, ni como rechazo del pasado, sino como una expansión llena de conciencia espiritual de lo que significa ser mujer según los ojos de Dios. Esta nueva feminidad no nace de la necesidad de complacer normas humanas, ni de la rebeldía contra ellas. Brota de la libertad de elegir, de la autenticidad de vivir en armonía con la voz del Espíritu Santo. Es una feminidad que reconoce la sensibilidad como don de fortaleza, la vulnerabilidad como entrada a la sabiduría divina y la autonomía emocional como cimiento de relaciones sanas y sinceras. El cambio genuino comienza siempre dentro del corazón y solo luego se manifiesta en la vida visible. En este tiempo, cada mujer que se escucha a sí misma antes que al bullicio exterior se convierte en señal viva de renovación. Ya no se mide su valor por la aprobación del entorno ni por ajustarse a los viejos roles. El nuevo modelo evalúa su vida según su integridad, su coherencia y la paz que brota de una conciencia limpia. Esta forma renovada de ser mujer honra la capacidad de decir no a lo que no nutre el alma y sí a aquello que eleva el espíritu, que refleja el diseño de Dios. Abraza el derecho de vivir sola sin cargar culpa, de amar en libertad sin perderse en el otro, de construir una vida plena desde decisiones guiadas por el Espíritu y no desde condicionamientos pasados. Cuando mira atrás, reconoce el largo trayecto recorrido. Ha roto con el mito de la dependencia emocional, ha transformado la soledad en lugar santo, ha dejado atrás ideales románticos vacíos, ha enfrentado la oscuridad que la cultura calla, ha vivido una alquimia del alma que solo Dios puede obrar y ha recuperado el valor de ser auténtica. Cada paso que da no solo la transforma a ella, sino que también abre caminos para otras que vienen detrás. Hoy, la mujer que abraza esta visión renovada no se define por su estado civil, ni por su posición social o profesional. Se define por su integridad, por esa relación honesta que ha cultivado con su propio espíritu guiado por Dios. Es capaz de estar sola sin sentirse abandonada, de amar sin desdibujarse, de avanzar sin traicionar su esencia. Su vida ya no gira en torno a la aceptación de los demás, sino en torno a la expansión del reino dentro de sí. Cada decisión consciente, cada límite que traza con sabiduría, cada acto de amor propio, es testimonio silencioso de una obra mayor que Dios está realizando en lo profundo de nuestra cultura. Y aunque este cambio no siempre aparezca en titulares o en grandes plataformas, se percibe en cada conversación sincera, en cada mujer que se da permiso de ser, en cada historia que honra la verdad vivida. Al llegar al final de este proceso, se revela una verdad que ya no puede ocultarse. Elegir la soledad, caminar el propio sendero, no es señal de egoísmo ni de derrota, sino expresión de amor por una misma, de madurez espiritual, de libertad nacida en la fe, de una nueva feminidad que no se impone, sino que florece desde el interior, como obra viva del Dios que hace nuevas todas las cosas. Este sendero no es para cualquiera, pero sí representa una puerta abierta para toda mujer que sienta en lo profundo de su alma el llamado a vivir de manera más genuina, más libre y más llena de propósito. Una vida donde el amor no se convierte en un parche para las heridas, sino en una expresión de la plenitud que ya habita dentro. Una vida donde la soledad no se rechaza,
ni se teme, sino que se acoge como un espacio sagrado para reencontrarse con Dios, donde ser una misma, con todos los matices de fragilidad y fortaleza que nos componen, se transforma en una declaración de fe viva. Si al escuchar estas palabras algo se mueve en tu interior, si sientes que esto también habla de ti, quiero que recuerdes algo muy importante: no estás sola. Hay muchas mujeres que en distintas partes del mundo están emprendiendo este mismo camino. Cada una lo recorre a su ritmo, con su historia y sus desafíos, pero todas comparten el mismo anhelo profundo: vivir con integridad, con verdad y con libertad en Cristo. Si este mensaje tocó tu corazón, considera unirte a esta comunidad. Comparte este video con otras mujeres que también necesitan escuchar esta verdad. Deja tu comentario, porque cada palabra que expresas y cada paso que das suma en este movimiento silencioso, humilde pero poderoso, que ya está transformando el mundo.